Hola, bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal de fisioterapia más grande del mundo. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy, ejercicios para ganar fuerza de presión en la mano. No os los perdáis. Paquito, ¿te falta fuerza a la mano? Sí, ya me había dado cuenta, no te preocupes. Tengo unos ejercicios para ti. Hoy vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿vale?, para fortalecer lo que es la fuerza de presión de la mano. Prácticamente siempre en todos los deportes estamos intentando fortalecer aquellas estructuras que nos puedan tener una gran transferencia a nuestras actividades. Pero, por lo general, la mano siempre la tenemos totalmente descuidada. Hoy voy a enseñar ejercicios para mejorar el agarre y la fuerza intrínseca de la mano. Unos ejercicios que nos van a venir muy bien, sobre todo en aquellos deportes en los que utilizamos cualquier tipo de agarre, como puede ser la escalada, puede ser una raqueta, puede ser un palo de golf o puede ser una barra de halterofilia. Cualquier cosa que nos lleve a realizar un correcto agarre. Y es que me estoy dando cuenta en que la gran mayoría de mis deportistas, muchas veces cuando le metes muchas cargas pesadas a nivel de la mano, no son capaces de soportarlas. ¿Y qué es lo que sucede al final? Sucede que la mano se acaba abriendo y, por ejemplo, a la hora de realizar un peso muerto, ¿qué es lo que veo? Pues que la barra se acaba cayendo. Este sería un ejemplo muy sencillo, pero así en muchísimos otros deportes. Por lo tanto, ¿qué quiero hoy? Hoy lo que quiero es realizar esta serie de ejercicios que nos van a mejorar para todos estos tipos de deportes, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, vamos a hacer una serie de ejercicios que van a ser con pelotas, con dedos, con dinamómetros y después con carga. Pero recordar, solo y exclusivamente la mano. Así que, estaros atentos porque vamos a pasar al césped a realizar los ejercicios. Primeros ejercicios que vamos a enseñar a Paquito. Bueno, para ello vamos a utilizar diversos tipos de pelotas en los cuales vamos a realizar ejercicios de fuerza, de presión sobre todo. Bueno, lo que me interesa aquí fundamentalmente no es trabajar la presión, ¿vale?, agarrando e intentando aplastar la pelota. Lo que quiero es utilizar las yemas de mis dedos. Desde esta posición, aquí voy a trabajar toda la musculatura intrínseca y de presión de la mano. Y lo que me interesa también es tener la fuerza suficiente en mis dedos para posteriormente ir trabajando a ejercicios mucho más difíciles. Entonces, desde esta posición, agarro aquí y voy comprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voy haciendo repeticiones hasta que me queden 2 de reserva. ¿Qué quiere decir 2 de reserva? Que si hago 15 repeticiones, podría hacer 2 más. Es decir, 17. Si hiciese 20 repeticiones, tendría que poder hacer 2 más. Es decir, 22. Sin llegar al fallo, ¿vale? Pero quedándome 2 de reserva. Entonces, en esta posición, aquí, comprimo. Muy bien. A medida que vaya ganando fuerza de presión en los dedos, ¿vale?, lo que voy a hacer es cambiar la pelota. Y voy a utilizar una pelota que sea un poco más fuerte. En este caso es una pelota de béisbol, es dura y me va a costar un poco más. No voy a tener la percepción de que aplasto la pelota, pero sí voy a tener la capacidad de hacer un agarre más pequeño. Y al hacer un agarre más pequeño, toda la fuerza de mi mano es distinta y por lo tanto cambia. Desde aquí puedo seguir haciendo lo mismo, 10, 12 repeticiones con 2 de reserva, y a medida que voy realizando este ejercicio, voy a ir cambiando también los diferentes tipos de agarres. Aquí con el primer dedo, aquí con el segundo dedo fuerte, aquí con el tercer dedo fuerte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y aquí con el quinto dedo, aislando cada uno de los dedos. Una vez que he ido agarrando todo el agarre de la musculatura y de las yemas de mis dedos, voy a utilizar también la musculatura intrínseca y para ello voy a agarrar la pelota y voy a intentar aplastar con los dedos la pelota. Aquí, 1, 2, 3, 4 y relajo. 1, 2, 3, 4 y relajo. 1, 2, 3, 4 y relajo. Cambio. 1, 2, 3, 4 y relajo. 1, 2, 3, 4 y relajo. 1, 2, 3, 4 y relajo. Y cambio ya a mis últimos 2 dedos. 1, 2, 3, 4 y relajo, 1, 2, 3, 4 y relajo. Aquí voy a estar trabajando también la musculatura intrínseca. Y como fase final de una pelota, vamos a agarrar con el pulgar y vamos a intentar aplastar ahí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Y ahora al contrario. Simplemente voy a llevar la pelota hacia mí y aquí voy a aplastar con la yema de mis 4 dedos la pelota. La tengo desde esta posición, cierro un poco, ya está aquí colocada y aprieto 1, 2, 3, 4, relajo y vuelve hacia mí. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y vuelve hacia mí. Otra vez. 1, 2, 3, 4 y relajo. Este tipo de ejercicios con pelota vamos a intentar siempre realizarlo hasta que se nos queden 2 repeticiones de reserva. Son ejercicios muy potentes y que nos van a ayudar bastante a ir agarrando poco a poco fuerza en todo lo que es la musculatura intrínseca y extrínseca de la mano. Muy bien. A continuación vamos a utilizar pues bueno, una goma de pelo o si veo que soy capaz de hacerlo y no me cuesta absolutamente nada, voy a utilizar una goma un poco más fuerte. Desde aquí me voy a colocar la goma en esta posición y voy a intentar abrir los dedos. Ahí. Desde esta posición. Muy bien. Ahí. Si veo que me cuesta mucho, la puedo hacer un poco más fácil. Aquí. Y desde esta forma, pues bueno, ya estoy trabajando lo que es toda la musculatura de los dedos. Muy bien. Si quiero hacerlo ahora aisladamente y dedo por dedo, voy a colocármelo entre los 2 dedos y empiezo a abrirlos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cambio. Aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y cambio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y luego con el pulgar y con el índice. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, ejercicios para la musculatura intrínseca. Lo voy a repetir varias veces y la idea es que poco a poco, 2 o 3 veces por semana, vayamos realizando estos ejercicios. No solo nos van a servir para deportistas, sino también para todas aquellas patologías o lesiones que hayamos tenido, tanto en codo como en hombro, y que hayamos estado inmovilizados. Entonces, imaginar que estáis inmovilizados y que solo tenéis libre la mano, este tipo de ejercicios los podéis hacer también, porque recordar que la mano tiene mucha referencia a nivel neuronal, en el cerebro está muy representada, ¿vale? Entonces necesitamos darle mucha movilidad y fuerza, no solo para ganar fuerza en deportistas, sino para todos esos procesos de inmovilización. Si vemos que con la goma de pelo me resulta bastante sencillo, pues puedo utilizar pues una goma un poco más fuerte, incluso más ancha, y en la cual pues yo aquí voy a ir metiendo toda la tensión que yo crea necesaria en base a la fuerza que yo quiera realizar. Y posteriormente, si la goma también ya no me supone un reto, podemos coger los agarres que podemos encontrar en cualquier tipo de gimnasio para sujetar la barra, en la cual vamos a ir dedo por dedo, pero en esta posición. Es muy importante que no lo hagamos en esta, porque muchas veces lo que podemos provocar es un descentraje de la articulación y que nos pueda provocar una ligera molestia. Por lo que aquí queremos realizarla de esta forma, en forma de C. Y desde aquí comprimo. 1, 2, 3, relajo. 1, 2, 3, relajo. 1, 2, 3, relajo. Y cambio. 1, 2, 3, relajo. 1, 2, 3, relajo. Y vamos cambiando en todos los dedos. Vais a ver que siempre hay un dedo que tiene menos fuerza que otro. Si veis que ese dedo tiene menos fuerza, pues bueno, ya sabéis que ahí debemos de insistir un poco más. Ahí. Y luego, por último, con el meñique, que me cuesta un poco más, y si veo que con este agarre me cuesta, simplemente lo que puedo hacer es modificarlo y adaptarlo y utilizar una pinza. Y utilizo una pinza, ¿vale? Otro ejercicio que me gusta mucho es la lucha de dedos, en la cual aquí, ¿vale? Intento luchar y trabajar como si quisiese ganar, lucha de dedos. Intento arrastrar y luchar desde esta posición. Voy a ir notando cómo yo cierro y abro, cierro y abro, cierro y abro. Y esto lo puedo hacer también con un compañero. Es como el típico juego que teníamos aquí cuando éramos pequeños, pero simplemente agarrando las dedos de los yemos y intentando simplemente hacer una flexión de las falanges. Simplemente una flexión de las falanges. Una vez que hemos ido agarrando fuerza en la mano, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a utilizar
un ejercicio que me gusta bastante, que se puede hacer incluso con bolsas de la compra, cuando vamos hacia casa o cuando acabamos de realizar la compra. Que lo que hago es aislar el movimiento y utilizo un dedo y de esa forma voy agarrando fuerza en diversos tipos de dedos. Lo puedo hacer con 1, lo puedo hacer con 2, lo puedo hacer con 3, lo puedo hacer con 4. La idea es que nosotros no hagamos el agarre desde aquí, sino simplemente desde los dedos. Ahí. ¿Vale? Ahí. Y desde aquí puedo ir andando con un dedo. ¿Vale? Aquí o dedo por dedo. Es un ejercicio fácil, sencillo y que nos va a permitir tener mucha fuerza de presión en los dedos. Otro ejercicio que me gusta mucho y que alguna vez ya lo he hecho es el ejercicio de atrapa el disco. Este ejercicio de atrapa el disco no quiero que sea en esta posición. Aquí queremos los dedos. Por lo tanto, es mucho más difícil porque tengo que agarrar el disco en esta posición. Y aquí voy a utilizar la fuerza de las primeras falanges para comprimir el disco. Ahí. Lo interesante de este ejercicio es que a medida que nosotros vayamos agarrando fuerza, toda la musculatura de nuestra mano, puedo ir haciéndolo con más peso. Mucho cuidado con que no se nos caigan los pies. Ahí. ¿Cuántas veces? Bueno, esto sí que es relativo porque no estamos hablando de una rehabilitación o una adaptación, simplemente agarrar fuerza. Entonces yo lo que hago es involucrar esta serie de ejercicios cuando voy a ir al gimnasio o cuando voy a hacer cualquier tipo de deporte que me requiera un agarre. Puedo hacer un calentamiento de 3, 4, 5 series de los diversos ejercicios que acabamos de estar viendo y después comienzo mi actividad. Por lo tanto, te va a servir no solo para agarrar fuerza en todo lo que es la musculatura de la mano, sino también como calentamiento previo a tu actividad. Muy bien, otro ejercicio que podemos hacer, y que me interesa mucho, es un ejercicio que podemos realizar con barra, y en la cual yo me voy a colocar aquí, y mirar, voy a colocarlo en los dedos, y quiero deslizar la barra y vuelvo. En ningún momento vamos a tener esta posición. Tenemos que agarrar esta posición y es dura. Por lo tanto, deslizo, deslizo, deslizo y desde aquí aprieto. Si veo que me cuesta demasiado, intento agarrar una barra que sea menos pesada y desde aquí, ahí. Deslizo, la dejo en la llama de mis dedos, posición neutra, aprieto. Deslizo, llama de mis dedos y aprieto. Muy bien, ahí y ahí. También puedo realizarlo desde aquí, la coloco en esta posición y al revés. Elevo. La elevo. La elevo, ¿vale? Es muy sencillo, son ejercicios muy fáciles que todos podemos hacer. Y por último, el ejercicio que me gusta también es la isometría. Mantenerla aquí durante un tiempo, la mantengo y abro la mano. Mantengo ahí los dedos, cierro. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando empiece a notar que agarro y que ya empiezo a notar la mano cargada, abro y la mantengo ahí en mis dedos. Y otra vez cierro. Aprieto fuerte. Y abro y la mantengo aquí. Ejercicios muy sencillos que podéis hacer absolutamente todos, aquellos deportistas para tener cada vez más agarre en la mano, pero también a todos aquellos pacientes que habéis perdido fuerza en la mano, que habéis estado inmovilizados, que habéis tenido alguna fractura de mano, de muñeca, de codo o de hombro. Así que bueno, todos estos ejercicios para vosotros. Cualquier duda que tengáis, comentarla y nosotros lo vamos a responder. Y no os perdáis los siguientes ejercicios. Y si os ha gustado, por supuesto, compartir y levantar la manita. Nos vemos en los siguientes vídeos.
Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.